son como un conjunto de islas en el cielo o una islota en el cielo, ¿no? Toda la Sierra Madre Occidental, por ejemplo. Ok, pero entonces se refieren solamente a ese tipo como de islas que se forman por la altura o también pueden ser islas, no sé, por fragmentación porque pasó un río por ahí o sea, las hipótesis estas En que las islas en el dices. cielo en concreto tienen que ver con la topografía que hace algo, por eso es en el cielo, ¿no? Que crean topográficamente así una montaña que genera condiciones de altitud que hace diferentes, pues, este aislamiento, ¿no? Ok. Ok, perfecto. A ver, entonces, nada más, antes de que Mariani se empiece a clavar y así se vuelva loca, vamos nada más para entender yo, porque me quedé con esa duda, Alicia. Entonces, la pregunta de este artículo es, pues, investigar por qué hay tanta hiperdiversidad en las montañas tropicales, Digamos digamos. que Esa es la motivación. esa es la motivación. Y la pregunta fue poner a prueba la parte de, en esta hipótesis que les dije, de que las montañas tropicales favorecen que la biodiversidad se quede aislada entre sí por mucho tiempo, suficiente para permitir que se generen nuevas especies. Entonces, esa parte de que la biodiversidad se quede ahí mucho tiempo es lo que es la parte del título que dice persistencia de largo plazo de la biodiversidad. Esto, digamos que normalmente se había estudiado a nivel de lo que llamamos macroevolutivo, es decir, viendo diferencias entre especies con análisis filogenéticos y viendo cuánto tiempo tiene una especie que divergió de otra especie, ¿no? O sea, hace cuántos miles de años o millones de años separó una especie de la otra. Y lo que hicimos aquí fue, digamos que hacer como un zoom para ver lo que está pasando a los niveles microevolutivos, es decir, adentro de una misma especie, cómo se pueden diferenciar población 1 y población 2 a tal grado que eventualmente puedan llevarse a ser nuevas especies. En el contexto de si pueden esas poblaciones permanecer dentro de las islas en el cielo, aisladas entre sí, en un largo plazo. Y ahorita decimos que es largo plazo. ¿Qué especie utilizaste? Bueno, nos enfocamos en dos especies muy chulas. De nuevo, quienes vayan subiendo por la Malinche o por estos lugares las han de haber visto. Uno es Juniperus monticola. Es un junípero, una conífera, pariente de los pinos. Crece como un arbusto en las rocas, ahí medio pegado. Muy bonito. Y la otra es Berberis alpina, que también es un arbusto que crece en las rocas, ahí pegado. Y estos se caracterizan, ambas especies, porque crecen arriba del límite de la vegetación arbórea, es decir, donde ya dejaron de crecer los pinos y ya se ve como un pastizal y hay muchas rocas y uno está como en el cráter. Ahí en esas rocas del cráter, arriba de 3.500 metros, 3.800 hasta 4.200 fue los más altos que encontré uno, ahí están estos arbustos. Ok, entonces te enfocaste nada más en flora. En flora, en estas dos especies, que tienen diferentes formas de reproducirse. Luego vamos a hablar de eso. ¿Cómo se reproducen cada una? Bueno, supuestamente a uno lo dispersan aves y a otros los dispersan pequeños mamíferos. Y también la polinización de los juníperos es por viento y la del berberis es por insectos, ¿no? Que van a sus florecitas o algún ave también pueda tomar polen. Entonces, ya que sabemos cuál es la pregunta del artículo, ¿cómo le hiciste para responder esta pregunta? Que aparte aquí la cosa se pone muy interesante. Pues lo que quisimos hacer, o sea, nuestra hipótesis era que las poblaciones de estas dos especies, dentro de cada isla en el cielo, crecen el junípero en 13 montañas y berberis en, creo que 8 o 9. Nuestra hipótesis era que esas poblaciones persistieron en las islas, en el cielo, a lo largo de periodos glaciales e interglaciales del Pleistoceno. Es decir, que cuando el resto de la biodiversidad, por ejemplo, en Inglaterra, durante un periodo glacial hace 20.000 años, ahí estaba completamente cubierto de hielo y entonces prácticamente toda la biodiversidad o se extinguió o migró a Europa. Y cuando se fue el glaciar hace de 20.000 años para acá, hace 10.000, que es un periodo interglacial, la biodiversidad volvió a colonizar, a subirse a Inglaterra. Entonces, por eso en Inglaterra no hay nada nuevo bajo el sol, porque todo lo que está ahí tiene
20.000 años que llegó a lo mucho, ¿no? Que antes había puro hielo. Nuestra hipótesis es, en estas montañas, estos juníperos, en los periodos glaciales seguro afectaron esta región porque afectaron a todo el mundo. La distribución de los juníperos, tenemos evidencia de tanto de polen como de las marcas que dejan los glaciares. Estimamos que bajó 1.000 metros de altitud. Es decir, si antes estaban a 4.000 metros, ahora creemos que van a estar a 3.000 metros. Lo mismo para Berberis. Pero, ojo, estas montañas son tan altas que, aunque bajaron 1.000 metros, nuestra hipótesis es se mantuvieron sentados en esa misma montaña y no se mezcló los juníperos del Popocatépetl con los del Nevado de Toluca o con los del Pico de Orizaba. Entonces persistieron en el largo plazo, porque este fenómeno de subir y bajar la montaña, que se explico con dibujitos de Mario Bros, se dio, según nosotros, varias veces en los últimos 2 millones de años. Entonces, al demostrar nosotros que estas poblaciones podían mantenerse a lo largo de estos ciclos glaciares interglaciares, simplemente subiendo y bajando, pero dentro de la misma isla, podríamos demostrar que las islas en el cielo favorecen, y por ende, un ejemplo del resto de las montañas tropicales, favorecen que la biodiversidad no se extinga localmente durante grandes cambios climáticos globales, como sí ocurre en zonas mucho más al norte o más planas, donde la biodiversidad, cuando se mueve el clima, pues tienen que moverse muchísimo, ¿no? A mí ya me quedó todo muy claro. Pero creo que sí es importante hacer un par de pausas acá, porque creo que este es como lo más... describiste como el meollo del asunto, ¿no? Y como que esto también nos va a ayudar a entender un poco como qué esperabas de los resultados y demás. Entonces, aquí nada más un paréntesis chiquitito, porque estoy segura que Paloma tiene esta pregunta. ¿Puedes hacer una explicación muy breve de qué es el Pleistoceno? Perfecto. El Pleistoceno es una etapa en la historia de la Tierra que duró 2.5 millones de años de atrás para ahorita, para hace 10.000 años. Y básicamente se caracterizó porque hubo fluctuaciones climáticas muy grandes, más o menos cada 100.000 años hacían que hubiera un periodo glacial y luego el periodo glacial, los glaciales que ahorita están bien metidos en el polo, llegaban como hasta la mitad de Canadá, cubrían por completo Inglaterra y hacían que los glaciares que ahorita, por ejemplo, en el Iztaccíhuatl estaban agarrándose ahí hasta la mera puntita y llegaran a cubrir como hasta los 4.000 metros, ¿no? Eso era un periodo glacial. El promedio de la temperatura de la Tierra era mucho más frío y había mamuts caminando por ahí, ¿no? Aquí en el Valle de México había mamuts, se han encontrado restos fósiles de mamuts, ¿no? Esos fueron los periodos glaciales, pero estaban ocurriendo cíclicamente periodos interglaciales, se parecían más al presente antes del cambio climático causado por ser humano, donde las cosas estaban un poquito más calientes y entonces todos los climas fríos se retiraban a latitudes más al norte y al sur o más arriba en las montañas. Uh-huh. Eso fue el Pleistoceno. La era del hielo, ese es el Pleistoceno, la película. La era del hielo es uno de los periodos dentro del Pleistoceno, porque, también hubo periodos calientes en el Pleistoceno. Hubo, digamos que era cíclicamente, era como era del hielo, era del no hielo, era del hielo, era del no hielo, pero en promedio hubo más tiempo de eras del hielo, y en realidad nosotros decidimos que el Pleistoceno se termina hace 10.000 años cuando inicia el Holoceno, un poco arbitrariamente porque ahí es cuando los seres humanos inventamos la agricultura y sí fue un periodo más caliente de lo normal, muy rápido, que hizo que se extinguiera buena parte de la megafauna, pero tal vez si los seres humanos no hubiéramos empezado con el calentamiento climático por causas antropogénicas a partir de la revolución industrial, tal vez en otros 100.000 años tocaría otro periodo glaciar, ¿no? Otra era del hielo, pero pues ya, quién sabe qué va a pasar ahora. El punto es el Pleistoceno, fue ese periodo, siempre ha pasado, ¿no? Que el clima cambia en la historia de la Tierra, pero en el Pleistoceno estuvo cambiando muy rápido entre era del hielo, era del no hielo, varias veces, ¿no? Ok, suena medio extremo esa época, no me hubiera gustado estar ahí. Pues en realidad no lo hubiéramos notado mucho, porque no es algo que cambie como de un día para otro, ¿no? Sino tomaba sus cientos o miles de años entre que se fuera calentando el asunto o enfriando. No solo te hubiera tocado era del hielo o no hielo, dependiendo de qué suerte tenías. Híjole. Ok,
ya, ahora sí, perfecto. Sí, justo yo le iba a hacer esa pregunta a Alicia, pero entonces ya, quedó perfectamente claro. Y entonces, ahora sí, Alicia, volviendo a la pregunta que hizo Mariana, ¿qué hiciste para responder esta pregunta? O sea, ¿qué te pusiste a hacer? ¿Te subiste a todas las montañas de México y te pusiste ahí a tomar tus muestras? ¿Se te hizo una buena pierna de tanto caminar? Bueno, sí, tenía yo una condición física buenísima. Sí, pues tuve que muestrear, en total creo que fui a 17 montañas, a las más altas, buscando a estas especies. En realidad muestré otras 5 especies en total, porque no sabía con cuáles iba a trabajar bien al final, dependía de varias cosas. Entonces muestré 5 especies todas de flora. Lo hice en relativamente poco tiempo, lo hice en 2 semanas en septiembre del 2010 y luego en otras 2 semanas de como mayo o abril del 2011 por cuestiones de la lógica de mi doctorado. Entonces no lo hice sola, lo hice con un pequeño ejército de gente que me ayudó. Casi nunca repetí personas, o sea, pedía yo gente que me ayudara con la Malinche, luego gente que me ayudara al Pico de Orizaba o gente que me ayudara en Colima. Entonces los agradecimientos de mi tesis tienen así como un bonche grandote de, al final fueron más de 30 personas las que me ayudaron en el campo. También tuve a mi perra en ese entonces, Miguel Ángela, que tenía su mochilita. Entonces cuando a alguien se le olvidaba, porque moverte a esa altitud, 200 metros, se toma muchísimo, ¿no? Se me olvidaron las tijeras, ¿no? Y entonces tenía sí, y decía, te las mando con Miguel. Entonces ponía las tijeras en la mochilita de Miguel. Llámala. Y llamaban a Miguel y claro, ella recorría en 10 segundos lo que a nosotros nos tomaba 10 minutos. Ay, no, y ahí están los agradecimientos de tu tesis también. Por supuesto. Sí. Ay, qué belleza. Sí, era una muy buena perra, trabajadora. Se ganaba sus croquetas. ¿Qué raza era? Ya nos vamos a desviar a hablar de Miguel ahora. Calle. La recogí en el metro Miguel Ángel de Quevedo, entonces se llamaba Miguel Ángela de Quevedo. Entonces, bueno, hubo que hacer eso, hubo que, de todas las muestras, bueno, de los ejemplares, de los árboles que encontré, tomé por lo menos una muestra de herbario, o sea que apachurré las plantas en su periódicos y luego las llevé al Herbario Nacional. Pero también tomé muestras de tejido, guardaba yo en bolsitas con sílica gel, que es esas bolitas que luego vienen en algunos alimentos que se tienen que mantener secos, pero aquí pues, lo compra uno más y eso hace que se sequen las hojitas, mismas que me llevé después a Inglaterra para hacer las extracciones de ADN y luego sacar la información, sacar datos genéticos para poder comparar los individuos entre sí, entre una misma montaña y entre otras montañas, para ya responder con datos a esta pregunta. Y si quieren, hablo un poco más de los análisis que hicimos después, pero en términos de lo que había que hacer era eso, ¿no? Primero ir al campo, subirse a las montañas, bajar de las montañas, tomar las muestras, sacarles el ADN y ya después viene la parte de los análisis. Está cañón porque aparte acuérdense que Alicia estaba haciendo su doctorado en Inglaterra, entonces ¿cómo funcionaba esta logística de estar en Inglaterra pero al mismo tiempo estar organizando el trabajo de campo que ibas a hacer en 2 semanas, en 2 visitas a 17 montañas? O sea, parece una locura. Dormí mucho después. Pero primero lo hice en septiembre porque lo hice antes de irme, entonces eso me permitió, digamos que inicié mi doctorado estando todavía acá y fui a 7 montañas creo esa vez, más o menos separadas entre sí para poder sondear y ver que si realmente había, ¿no? Porque para algunos de estos casos no había registros de si tal especie, o sea, si Berberis estaba en esa montaña o no, pero yo sospechaba que probablemente sí, ¿no? Entonces tenía que ver, pues, qué me iba a encontrar. Y luego, sí, estando allá, tuve que llenar una forma de Health and Safety o algo así, de seguridad. Safe and Healthy, que les encanta a los ingleses, ¿no? Eso, ¿no? Entonces tenía que llenar un formulario divertidísimo porque tenía preguntas así como ¿de dónde va a sacar usted el agua potable? ¿No? Porque había una lista de países, estaban en esa lista de países difíciles, obviamente México estaba ahí, tenías que decir cómo ibas a lidiar desde con el agua potable hasta con el crimen organizado, ¿no? Entonces, al final buena parte de mis respuestas fueron soy mexicana y sé lidiar con esto. Pero estuvo divertido. Sí, los ingleses te hacen llenar formatos de Safe and Healthy hasta para usar un refrigerador y subir las escaleras. Está cañón.
si eres paranoico, acabas más paranoico después de pensar en todo lo malo que puede pasar en cualquier circunstancia. Porque sí hubo cosas buenas, la verdad, sí me hizo, por ejemplo,